7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas; el economista Ramiro Crespo, presidente de Analytica Security. Les invitamos a analizar un tema que ha causado revuelo durante los últimos días a partir de un fallo de la Corte Constitucional que involucra a esta justicia ecuatoriana. Así como hay muy buenos jueces, hay jueces venales que actúan mal. En este caso, que devienen el pago con bonos por dictámenes de jueces en Los Ríos a favor de los ciudadanos, como dice el dictamen, Bucarán, Aivas. La Corte ha dado la razón a las camaroneras y a la Procuraduría que apelaron, y se anuló el dictamen de la Corte de Los Ríos. Quisiera leer para ilustrar la dimensión de este caso el resumen del fallo del Pleno de la Corte Constitucional, caso 180, que dice: la Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección presentada en contra de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el marco de una acción de habeas data, al verificar que los jueces accionados vulneraron el derecho a la seguridad jurídica porque desnaturalizaron la garantía jurisdiccional al desconocer su objeto y utilizarla como un mecanismo para declarar la propiedad de un bien inmueble. Adicionalmente, la Corte declara el error inexcusable de los jueces que dictaron la sentencia de mayoría en el recurso de apelación de la acción de habeas data al verificar que la desnaturalización de la garantía constituyó un error judicial grave que generó un daño significativo en la administración de justicia y a terceros. Asimismo, remite el expediente a la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente y determine si existen los elementos suficientes para configurar el delito de prevaricato en contra de los juzgadores que dictaron las sentencias impugnadas. Finalmente, respecto de la conducta de la abogada defensora de los accionantes del proceso de origen, se declara que incurrió en abuso del derecho por presentar una acción cuya pretensión era ajena al objeto de la garantía jurisdiccional con ánimo de causar daño. Esto ha tenido una implicación. Ministerio de Finanzas paga con bonos y viene la repercusión de esto por la actuación de malos jueces. ¿Cómo enfrentar esta situación económica que además la Corte dispone de la devolución de esos recursos? Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel. Saludo a Ramiro en este conversatorio que vamos a tener. Yo quisiera, para empezar a darle un poco de enfoque a lo que estamos conversando, dividir el tema en el ámbito estrictamente penal, legal, constitucional, y el otro que es el tema del mercado de capitales, del mercado de valores. Son dos puntos, pero que al final del día terminan de alguna manera mezclándose, y estamos en el vacío que estamos comentando. En primer lugar, el Ministerio de Economía lo que hace es, en este caso, aplicar un dictamen y no hace sino obedecer lo que en este caso el juez le ha ordenado: pagar o no pagar una obligación. Y cuando esto ocurrió, el Ministerio de Finanzas, que no es más que un representante del Estado para atender, en este caso, obligaciones públicas, dice: a este beneficiario entréguele plata por la cifra, en este caso, de lo que se conoce son $22 millones. Como el Ministerio de Economía y el presupuesto del Estado adolecen de manera permanente de falta de recursos y de falta de liquidez, en este y en otros casos lo que hace es entregar, en lugar de los recursos en dinero líquido, en papeles de Estado. Papeles de Estado que no es más que deuda interna, es decir, le entrega bonos y con esto cumple con el dictamen del juez y paga una obligación.
El rato que le entrega usted un bono, en este caso al beneficiario del dictamen, esta persona puede tener dos alternativas. La una es quedarse con el bono hasta que éste venza, sea 1 año, sea 5 años, y cuando venza, acercarse al Ministerio de Economía, que es el deudor, que es el emisor en representación del Estado, y decirle, este bono venció, tome este documento, este título valor y deme la plata. Y la otra es, si tienen necesidad de recursos, tomar ese bono y negociar en el mercado y obtener la liquidez que necesita con el descuento que corresponda de acuerdo a las condiciones que se presenten en cualquier momento. Descuentos del 10%, descuentos del 20% o lo que haya sido. Desde ese punto de vista, el que recibió el pago del ministerio ya saldó su deuda, su acreencia en este caso, su cuenta por cobrarle al Estado, tiene la plata y es un tercero que compró ese papel que también podrá mantenerse con el documento hasta el vencimiento o a su vez volver a negociar con otra persona, con un tercero y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa finalmente con el proceso? Que alguien tiene el bono, alguien tiene el papel, llámese un privado, que yo creo que no ese es el caso, pero puede ser un privado o un público. Los que compran papeles pueden ser gobiernos seccionales, pueden ser entidades públicas como el propio Seguro Social, etcétera. No, eso quiere decir que el que tenga el tenedor de papel, algún momento va a acercarse al ministerio y va a demandar el pago del mismo. Dicho esto, el que negocie el papel y el que compre el papel sustentan su transacción sobre bases de confianza. Y por eso el mercado de valores es un mercado que por esencia debe transmitir eso, confianza entre el un lado y el otro, entre el compra y el que vende, y se hacen las transacciones sobre un principio de buena fe, pongámoslo así. Y esto no en el Ecuador, en el mundo, así operan este tipo de transacciones. Dicho esto, desde el punto de vista de la relación financiera de una obligación, este tema está supuestamente terminado. Ahora bien, se presenta un problema de una mala actuación de un juez o de una jueza, de un problema de actuación de un abogado, en este caso de los demandantes contra el Estado, a través creo que era del Ministerio de Agricultura o algo así, y por esa razón llega a la instancia de la Corte Constitucional y dictamina que esto hay que devolver. ¿Qué significa devolver? Que se anule la transacción. Ahí es donde yo no tengo la respuesta de cuál debería ser la salida. Primero, porque no soy abogado. Y segundo, porque en el caso del ministerio, y ya pensando como exministro, pongámoslo así, uno lo que hace es obedecer las decisiones. El Ministerio de Economía no está para interpretar lo que dice o hacer o no hacer. Tiene que cumplir de acuerdo a la normativa vigente. Pero en la práctica ahora, ¿cómo se resarce de la operación? Porque esa plata ese bono en este caso ya se entregó y existe una obligación de pago al vencimiento. Y obviamente el que se haya producido esto por las razones que hayan sido, sí genera una gran preocupación. Y genera una preocupación porque hacia adelante un precedente de esta naturaleza puede significar que se pierda confianza en poder operar con este tipo de transacciones donde el Estado emite bonos y con esto cubre cierto tipo de obligaciones. ¿Cómo podrá ser la solución final de este proceso? No tengo la respuesta, Miguel. No sé cuál deba ser, no sé si tiene que darle la salida al tema la misma Corte Constitucional, pero lo que sí creo es que el Ministerio de Economía en este caso lo único que hace es cumplir con lo que les obligan las otras instancias y no es en absoluto, no tiene la atribución para interpretar temas de carácter legal. Así que el tema no es fácil, no es simple. Yo al menos no sé si Ramiro tenga una respuesta para esto, pero
pero el tema es, como le cuento, habrá que ver cómo se desarrollan los hechos en las próximas horas. Bienvenido al economista Ramiro Crespo de Analytica Security con toda su amplia experiencia. Como bien ha señalado el economista Mauricio Pozo, aquí hay que dividir la parte legal y la parte económica. ¿Qué sucede? Usted que ha manejado por años, por décadas este tema. Quienes recibieron esos bonos van y negocian en el mercado y ahora resulta que la Corte Constitucional, por estas irregularidades de estos jueces, dispone al Ministerio de Finanzas que recupere lo que pagó, que deviene de estas sentencias cuestionadas y que echa abajo la Corte Constitucional. ¿Cómo recuperar esos bonos? Muy buenos días. Saludos a Mauricio, saludos Miguel, saludos a la audiencia. Este es un tema extremadamente preocupante, especialmente porque se trata de los bonos de deuda domésticos que han tenido la fama de nunca haber declarado moratoria o haber estado impagos. Bueno, con excepción de la época de la crisis bancaria, que pospusieron a medio a la fuerza los vencimientos unos años más, pero todos se pagaron. En general han sido bonos que tienen la confianza de que nunca han sido impagos, nunca han entrado en moratoria. Por eso es que ahora, en muchos casos, el Ministerio de Finanzas, tratando de aliviar la situación de muchos proveedores del Estado, les dice, ok, te voy a pagar 5.820.200, digamos, en efectivo, pero con el acuerdo de que tú vas a comprarme inmediatamente el mismo valor en bonos. Y eso se ha hecho y los proveedores del Estado han negociado los bonos en el mercado o se han quedado con ellos hasta para venderlos en el momento más oportuno, cuando ellos necesiten, o si no, cobrarlos al final. Esa forma de pago ahora va a estar en duda. ¿Por qué? Porque nadie sabe si estos bonos van a continuar siendo legítimos, entre comillas, no van a ser embargados, no van a ser anulados, o como se lo quiera llamar, antes de su vencimiento. Número uno. Número dos, como bien dicen las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, dicen que estos bonos son, a perdonar que aquí está un poco, que los bonos son, son autónomos, son abstractos, son fungibles. Entonces quiero decir autónomos independientemente, me imagino, de su origen, de por qué se los pagaron. Abstractos precisamente porque no están vinculados con ningún hecho concreto de pago, sino que son deudas del Estado. Y fungibles porque no se puede distinguir el uno del otro. Un ejemplo de fungibilidad es, por ejemplo, es el agua. El agua es fungible, que es difícil distinguir, digamos, una gota de agua de otra gota de agua. Entonces, cuando se habla del dinero fungible, se puede mencionar que el Fondo Monetario ahora nos va a dar tal vez un préstamo de 4.000 millones de dólares que servirá para refinanciar los mismos préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero como el dinero es fungible, liberará al dinero que tiene el Ecuador por otros lados para hacer otros pagos.
y eso ya es un alivio para el Ecuador. Entonces, pero lo dramático y triste y realmente primitivo de este tema, entre otras cosas, es que estos bonos no son fungibles, porque aparentemente le han pagado a los señores Bucaram un bono de alrededor de 6 millones de dólares y con otro bono de alrededor de 16 millones de dólares. Pero entonces cuando viene la orden de la Corte Constitucional, el Banco Central o el depósito centralizado de valores del Banco Central no tiene problema en identificar a estos bonos. Entonces los señores Bucaram utilizaron una casa de valores X, ¿no? Cuando fueron pagados por el Ministerio de Finanzas, pusieron en la subcuenta de los señores Bucaram, en la casa de valores X, y ahí estaban los bonos. El Banco Central pudo rápidamente determinar, porque tiene toda la información, en qué casa de valores estaban y en qué subcuenta estaban. ¿Por qué? Porque no son fungibles, no son estandarizados, son un solo bono de 16 millones y pico y de 6 millones y pico. Entonces, luego, esos bonos pasan por la venta en el mercado a compradores que en algunos casos son institucionales, compradores del sector privado, según entiendo, o podrían ser, como bancos, fondos de inversión o lo que sea. No sabemos exactamente, por el mismo sigilo bursátil, quién los tiene. Entonces, va y congela los bonos que son fáciles de determinar, porque como digo, no son fungibles, y los congela en la cuenta de terceros que compraron de muy buena fe, que compraron en el mercado secundario. El mercado primario es cuando le entrega el Ministerio de Finanzas a los señores Bucaram. El mercado secundario es cuando los señores Bucaram venden a través de la casa de valores X a otra casa de valores X o a otras que representan a los inversionistas institucionales. Y resulta que estos inversionistas institucionales se encuentran con el problema que esos bonos no pueden negociar. ¿Qué culpa tienen estos inversionistas, estos terceros que han negociado de buena fe bonos del Estado, que se supone que son abstractos, autónomos y fungibles? No tienen ninguna culpa y en estricto sentido, en un mercado de valores, sería dificilísimo identificarlos, como es muy difícil diferenciar un billete de $5 de otros billetes de $5. Uno tendría que buscar el número de serie para ver si los puede identificar al billete correcto, pero adicionalmente no importa el número de serie, el billete de $5 con un número de serie X o Y sigue siendo prácticamente el mismo, y si a mí me prestan $5, yo pago no necesariamente con el mismo billete, puedo pagar con un billete de 5, puedo pagar con 5 billetes de A1, etcétera. Esa es la fungibilidad. Lo que ha hecho el Banco Central ha roto un principio fundamental de los depósitos centralizados de valores, que es sencillamente la custodia, el sigilo bursátil y el haber identificado los bonos que no se deberían identificar si el mercado fuera desarrollado y se hubiera hecho lo que tanto hemos pedido, que se estandaricen los bonos de la deuda externa ecuatoriana. Para concluir este punto, digamos que la deuda de la deuda doméstica ecuatoriana, digamos que la deuda externa ecuatoriana está en 15,000 millones de dólares,
en tres emisiones, una que se vence en el 2030, otra en el 2035 y otra en el 2040. Lo cual quiere decir que hay muchísimos tenedores de cada uno de estos bonos. Cuando yo quiero comprar, hay mucha gente dispuesta a vender. Cuando quiero vender, hay mucha gente dispuesta a comprar y eso permite unas transacciones rápidas en el mercado de valores internacional, no el over the counter que se llama, que no toma mucho tiempo. Digamos que hay, solo por objeto de comparación, la misma cantidad de bonos de deuda doméstica. La deuda doméstica del Ecuador no tiene tres emisiones que se venzan así en fechas, digamos, 2025, 2035 y 2045. No. Tiene más de 1.000 emisiones. Los bonos emitidos a los señores Bucaram se considera de por sí una emisión. No hay otro bono igual, o no hay otros dos bonos iguales. Y eso es un problema enorme, porque cuando ellos quisieron vender, hubo por ahí un comprador que compró un bono que, haciendo tal vez un favor al Estado en el sentido de comprar, de dar liquidez en el mercado secundario a estos bonos, y se encuentra con un bono que solo tiene como tenedor al inversionista institucional, y si quiere vender, no hay muchos que están dispuestos a comprarle porque precisamente no está estandarizado, y si quiere comprar otro igual, tampoco hay porque ese bono es único. Entonces, en definitiva, estamos viviendo una crisis muy importante del mercado de valores, causada fundamentalmente por estas decisiones que no tienen nada que ver ya con la emisión de los bonos, porque repito, los bonos son autónomos, son abstractos, son fungibles supuestamente, y por estas deficiencias ahora el mercado de valores se ve involucrado en una sentencia judicial. El Ministerio de Finanzas tiene la obligación de recuperar el valor, pero no tiene la obligación de recuperar esos mismos bonos. Claro. Esos mismos bonos ya están en el mercado. Entonces, ahí está también otra falla. Claro, a propósito de lo que dice el economista Ramiro Crespo, economista Mauricio Pozo, tiene la obligación, como dispone la sentencia de la Corte Constitucional en el numeral 7, disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Banco Central del Ecuador, de manera inmediata proceda a recuperar la totalidad de los valores que han sido pagados en cumplimiento de estas decisiones que han sido dejadas sin efecto. Solo de paso para mencionar, uno de estos jueces, no es materia de este debate, que ahora cuestionado por la Corte Constitucional por ordenar al Ministerio de Finanzas que haga un pago millonario sin sustento, fue sancionado en el 2023 por favorecer a Daniel Salcedo, investigado por corrupción, que ya tiene algunas sentencias. La justicia lleva a estos problemas serios en la economía. ¿Cómo recuperar estos recursos que dispone la Corte al Ministerio de Economía? Mauricio. Hay temas, Miguel, y prácticos que no son de fácil operación. Ramiro acaba de nombrar un asunto que me parece que es esencial. Los recursos que, por ejemplo, recibe el Ecuador con cargo a un acuerdo internacional, pongamos el ejemplo del Fondo Monetario, son recursos de libre disponibilidad. Es decir, entregan los fondos, los multilaterales, el Fondo Monetario en este caso, y esos fondos no vienen con unos billetes marcados. Es decir, no es que el billete de la serie ABZ tiene que ir para pagar la obligación del propio fondo o tiene que ir para pagar el atraso del Estado con un determinado proveedor. Esa realidad opera también para los otros recursos fiscales. Es decir, cuando, por ejemplo, se sube el IVA, como acaba de ocurrir en el mes de abril,
la plata que recauda el Estado por concepto del aumento del IVA, tampoco es que va marcada y dice el billete, esto es para la seguridad, para la compra de fusiles, no. El dinero es fungible y los abogados utilizan mucho ese concepto. Y el caso de los bonos, de igual manera. En algún tenedor están esos documentos de este momento y ese tenedor compró sobre bases de buena fe. Entonces digo yo, si eso es así y ha habido siempre el cumplimiento de esas obligaciones, como efectivamente tuvimos el paréntesis de la crisis de la banca del año 99, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Cuál es el precedente que estamos generando y creando con un evento de esta naturaleza? ¿Sobre qué base de confianza y de transparencia se va a poder utilizar un legítimo instrumento de deuda interna como es la emisión de títulos valores de las denominaciones que correspondan o en los vencimientos que correspondan? Entonces, sí me parece que es un tema complicado y práctico. Ahora bien, si le dicen al ministerio, recupere los 22 millones, yo lo primero que haría es levantar el teléfono y preguntarle al equipo legal y que me digan, primero, ¿cómo recupero los 22 millones? Porque el Ministerio de Economía, por esencia, es un ministerio que lo que hace es intermediar, pongámoslo así, los recursos públicos. No es una compañía de cobranza. Entonces, aquí hay que ver cuál es el proceso que debería seguirse, legalmente hablando, que yo en eso no puedo dar mucha opinión, para ejecutar este proceso de cobranza. ¿Y a quién le voy a cobrar? ¿A quién le voy a cobrar? ¿Al original que se le entregó el bono? Ese original que entregó el bono ya vendió el bono a un tercero, cualquiera que este sea. Entonces, yo, en ese caso particular, yo no tengo una solución clara de cómo operar un mandato de esta naturaleza. Lo que sí me queda muy claro es que lamentablemente los temas de corrupción en el lado de los jueces, en el lado de los abogados, termina complicándole la vida a todo el mundo. Y en este caso termina complicándole la vida al Ministerio de Economía, al programa económico, al mercado de capitales, al uso de un instrumento como los títulos valores, a la imagen internacional. Es decir, esto nos complica a todos. Y obviamente genera un precedente muy dañino, muy malsano para la transparencia de un mercado que, por cierto, estamos ya bastantes años buscando que genere la fuerza de actividad económica que no ha podido generar a lo largo de los últimos años. Así que ese es el tema, Miguel. Yo personalmente no estoy en capacidad de decirle cómo va a ejecutar la cobranza de los 22 millones o la cifra que sea el Ministerio de Economía, porque el rol del ministerio, como le digo, es el administrador de los recursos del Estado a través del presupuesto del mismo. Entonces recibe plata por tres conceptos: por petróleo, por impuestos y por deuda. Y esa plata destina para todo lo que está previsto en ese instrumento llamado presupuesto del Estado. Ahora, el proceso de cobranza del Ministerio de Economía es otro. El caso de, por ejemplo, el SRI sí es diferente, porque el SRI sí hace cobranza de en este caso, de los impuestos, bajo la figura legal que le corresponde, pero en el caso del Ministerio de Economía, yo personalmente no le veo un tema simple, o al menos no tengo la medida legal para el tema. Economista Ramiro Crespo, ¿no se tenía entendido que un bono del Estado es un bono serio, que uno recibe y que puede negociar? Ahora, ¿en qué credibilidad queda un bono del Estado? ¿Para quién recibió? ¿Para quién negoció? ¿Y para quién finalmente es el tenedor? Así, la credibilidad se va a perder, y una ventaja de los mercados de capitales que no se la ha tenido como se debería, se la va a perder aún más.
Se sabe que el sistema bancario es parte, la banca es parte del sistema financiero, los seguros son parte del sistema financiero, los mercados de capitales son parte del sistema financiero. La diferencia es que en los mercados de capitales los títulos valores están estandarizados. Si usted compra cartera de un banco, tiene que revisar una por una. Si usted compra cartera de una compañía de seguros, tiene que revisar seguro por seguro. En el caso de los mercados de capitales, usted no tiene que revisar bono por bono porque se supone que todos son iguales. En este caso no son estandarizados en el sentido de que ya me expliqué antes, que son fungibles porque tienen valores, valores de 1,000, 5,000, 10,000 o lo que sea. Se puede agregar y se puede negociar cantidades con muchísima facilidad porque son los bonos estandarizados y eso es fundamental. Entonces, ahora, por lo menos sabíamos que cuando nos pagaba el Ministerio de Finanzas, esos bonos tenían la ventaja de que no dependían del hecho originador, sino que eran un bono indistinto del otro, aunque la emisión podía haber sido específicamente de 16 millones o de 6 millones, pero se suponía que eran indistintos del otro en cuanto a su origen. Era una deuda del Ministerio de Finanzas independientemente del origen que la causó. Entonces, eso se ha perdido, número uno. Número dos, yo he pensado que alguna vez una de las mejores maneras para reducir el riesgo país, algo que políticamente va a ser imposible, ¿no? Es hacer a los bonos de deuda doméstica por su credibilidad, porque nunca se han dejado de pagar, que tengan condiciones de par y paso con la deuda externa. El momento que la deuda externa que tenga condiciones de par y paso con la deuda doméstica, si no se paga la deuda externa, también se declararía en default o en moratoria la deuda doméstica. ¿Qué grave sería eso? Eso básicamente políticamente no lo va a hacer porque aquí nos encanta endeudarnos y luego renegociar la deuda y luego cuando nos endeudamos todo el mundo feliz. Pero cuando hay que pagar, todo el mundo comienza a hablar de la deuda social, que cosas más importantes que renegociar, etcétera. Por eso tenemos un riesgo país todavía muy alto y somos junto con Argentina el país en el mundo que más ha declarado moratoria. Bien. Entonces, Ecuador y Argentina. Entonces, nosotros yo pensaba, la mejor manera de recuperar, de hacer que el riesgo país se reduzca, es si le hacíamos a la deuda doméstica y a la deuda externa iguales en su capacidad de cobro, lo cual va a ser imposible, claro, por las razones que ya mencioné. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es ese problema de que inclusive se podría considerar, analizando fino, y eso habría que revisarlo legalmente, que este hecho de inmovilizar unos bonos así podría constituir un elemento de moratoria o default de la deuda doméstica. No me atrevo a llegar a eso, pero sí me hago la pregunta. Entonces, eso nos está creando un problema bastante grande y adicionalmente lo que va a ocurrir es que ya el DCVALE perdió muchísimo de su credibilidad con el tema de la SPOL y ahora el DCB está perdiendo su credibilidad por este tema y por dos temas más que si me permite y hay tiempo se los puedo decir.
Quisiera comprometerle a seguir hablando de este tema que no concluye con este análisis en la parte económica y su incidencia, que nos parece muy grave lo que nos han ilustrado. Les comprometo a seguir hablando a Mauricio Pozo y a Ramiro Crespo de este tema que ha sido puesto en análisis. Perdón un ratito, Miguel, Sí. una pequeña cosa. Yo también quisiera decir que yo soy presidente de la Asociación Nacional de Casas de Valores Muy bien. y estamos como Asociación de Casas de Valores muy consternados, Claro. muy preocupados de este tema. Queremos trabajar en la solución y en una solución radical al mercado de valores del país, que ya estamos 50 años atrasados de los vecinos y es algo que le debemos dar muchísima importancia para que no se presenten este tipo de problemas y las empresas se puedan financiar mucho mejor. Les comprometo a hablar de esas soluciones que debiera haber para que se implementen en el Ecuador. Muchas gracias a Ramiro Crespo y a Mauricio Pozo. Gracias, Miguel. Gracias, Ramiro. Solo quiero añadir algo, perdón, el añadido. Hay una necesidad de clarificar algo. Lo que se manda es que se devuelva lo pagado, Ajá. no la devolución de los bonos. Así que eso también hay una diferencia. Yo capaz no me expresé claro, pero es bueno que se clarifique esto y lo conversamos en un momento posterior. Con gusto. Dice el punto 7, recuperar la totalidad de los valores que han sido pagados. Efectivamente, eso dice la Corte Constitucional. Muchas gracias. Así es. A Ramiro Crespo y a Mauricio Pozo. Muy gentiles. Muchísimas gracias. Gracias. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y volvemos para hablar temas de interés. El Ecuador en datos, cifras y qué se está pensando del momento en el país, con dos invitados, el doctor Álvaro Marchante de Comunicaliza y el doctor Gustavo Isch, consultor político. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Por el mes de mamá, aprovecha tu Chery Tiggo 2 Pro, que viene con bono de $500 y lo puedes pagar desde agosto. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando se trata de viajar en familia, todos se conectan. La hija es pilas y arma un chat, la abuelita los apoya con una llamada de larga distancia. Mamá es la coach y reserva el hotel por internet. Papá siempre descomplicado, consigue pasajes con sus datos móviles. La mejor jugada se hace en familia. Por eso se